tardes, doctor. Hoy vamos a iniciar, para cerrar, el que fue trauma raquimedular. Vamos a hacer un caso clínico. Nosotros somos, en la segunda semana, el grupo D5 del viernes. Y el tema que nos tocó defender es el síndrome de distribución vertebral. En este caso somos 10 integrantes y vamos a ir presentando. Así. Ya. Para comenzar y tener un panorama de lo que se va a tratar, el síndrome de distribución medular, tratamos de ejemplificarlo lo más sintetizado posible. Vamos a comenzar con una introducción que va a ser recordar un poquito de anatomía y fisiología. Luego vamos a ir directo ya a la fisiopatología para poder entender las causas de que nos puede llevar a un síndrome de distribución vertebral, con una mnemotemia que van a ver, que es para poderla recordar las causas más frecuentes. Y en la primera van a ver que es la tumoral, y cada una tiene su sección. Causas tumorales, infecciosas, traumáticas, metabólicas y degenerativas. ¿Así? Luego de eso, de entender las causas de una manera sintetizada junto con imágenes, porque vamos a ver imágenes sobre todo de tomografía, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas del síndrome de distribución vertebral. De último, vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico, el tratamiento, y vamos a hacer la presentación del caso clínico que nos tocó el día de nuestra práctica. Para la introducción, aquí se ven muchas letras, pero para verlo simplemente es recordar las funciones de la médula. Saben que se le salen 31 pares craneales, nervios raquídeos, nervios raquídeos, 31 pares, 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de última la sí. Ahí sí. Tenemos 31 nervios raquídeos que van a salir por los agujeros intervertebrales. Acá lo importante es poder recordar que una distribución de las vértebras no siempre va a comprometer lo que es una compresión medular. No todos los casos, pero la mayoría se ve. Y otra cosa importante que el doctor también nos ha repetido es las funciones de las vértebras. En sí constan de la médula espinal. En sí constan de 3. Sabemos que es la función en la parte del control de los esfínteres, la parte sensitiva y la parte motora. Y ahí se van a ver las manifestaciones. ¿La siguiente, por favor? Ahí un recordatorio rápido sobre lo que es la anatomía de la médula espinal, que lo repasamos con el doctor y lo hacer hincapié en lo que nos dijo, que acá está los que son el col gracil, y este es cuneiforme. Los que son de parte de la vía sensitiva, en este caso llevan señales al tálamo y luego van a acabar en las áreas somatosensitivas, y esto se trata de la propiocepción sobre todo y el tacto discriminativo fino. Solo para recordar esos nombres muy importantes, aparte de lo que ya sabemos, la sustancia blanca, la sustancia gris y todo eso. Eso lo recuerdo. Ahora sí, vamos a ir de lleno con la fisiopatología, porque anatomía y fisiología nosotros ya conocemos. Bueno, la fisiopatología del síndrome de distribución vertebral es un conjunto de manifestaciones tanto clínicas como radiológicas que agrupan diferentes patologías que pueden ocasionar una erosión o colapsar de manera progresiva uno o más cuerpos vertebrales. Los dos mecanismos que se presentan para este síndrome es primero el mecanismo de destrucción ósea y luego el mecanismo de compresión medular. El mecanismo de destrucción ósea se refiere a cuando una lesión afecta a lo que es la estructura ósea o a la vértebra. El primer mecanismo que tenemos es el mecanismo osteolítico, que se refiere a cuando hay una activación excesiva de lo que son los osteoclastos, que estas son células degradadoras de huesos. Las causas más frecuentes pueden ser por una metástasis ósea, por enfermedades infecciosas en la vértebra o por un mieloma múltiple. Luego, el mecanismo osteoblástico mixto, que mayormente se presenta en lo que son tumores prostáticos. Lo que se observa es que hay un crecimiento óseo anormal que se puede percibir como que el hueso es grande, pero en realidad es frágil y poco resistente, lo que lo hace propenso a sufrir
inflamatorio o infeccioso mayormente se presenta cuando hay enfermedades infecciosas como la tuberculosis vertebral, en donde los mediadores inflamatorios, lo que son las enzimas proteolíticas, comienzan a destruir el hueso. Ahora, en los mecanismos de comprensión medular tenemos el colapso del tronco vertebral, que esto se debe a lo que es una destrucción ósea que produce el aplanamiento o hundimiento de la vértebra, o si no también puede ser porque hay un colapso de un fragmento óseo en donde este se introduce a lo que es el canal medular y produce la comprensión. Tanto puede ser a la médula espinal o a lo que son las raíces nerviosas. Ahora, la masa epidural, ya sea un tumor metastásico, un granuloma o un absceso que se origine en el canal medular, puede producir lo que es el desplazamiento de eje. En la deformidad vertebral, mayormente se produce por la destrucción ósea, que puede ser por causa de psicosis. Esto produce lo que es un colapso de la vértebra, lo que va a producir el estrechamiento del canal medular. Y en la inestabilidad vertebral se debe a un daño a lo que son las medidas de sostén de la columna vertebral, donde se incluyen los discos, las vértebras o los ligamentos, donde produce una anormalidad de los movimientos, produciendo una comprensión e irritación de lo que es la médula. Ahora, los efectos sobre la médula, primero tenemos lo que es la comprensión directa, obviamente por la comprensión de los vasos sanguíneos, lo que puede producir una isquemia, también puede producir una desmielinización, que es el daño a la capa protectora de las axones. En el compromiso vascular va a haber una disminución del flujo sanguíneo, lo que puede producir una isquemia medular, ya sea parcial o total, y puede producir edema. La desmielinización secundaria lo que va a producir es alteraciones en la transmisión nerviosa, y la inflamación y el edema medular van a producir un aumento de la compresión medular. Ahora, necesitamos un esquema mnemotécnico para una evaluación general de lo que es el síndrome, que es TITM, que la primera T significa tipo, y esta puede ser para identificar la causa, ya sea traumática, inflamatoria, infecciosa, tumoral o metabólica. La I de intensidad, que es el grado, se identifica el grado de destrucción ósea o de la compresión medular. La T de tiempo, si esta es aguda, subaguda, crónica, y el mecanismo es cómo se produce el daño, ya sea por necrosis, por inflamación, etc. Y este es un cuadro sobre las consecuencias funcionales según el nivel medular. De acuerdo a nivel medular, ya sea cervical, el tipo de parálisis que se va a presentar es una tetraplegia que va a sensibilizar desde el cuello hacia abajo del cuerpo, y los esfínteres estarán generalmente alterados, y las observaciones que podemos percibir puede ser un posible paro respiratorio. Ahora, si a nivel torácico se va a presentar una paraplegia con la sensibilidad afectada hacia abajo, y los esfínteres también seguirán alterados, y en las observaciones se puede presentar lo que es un trombopinosaurio. A nivel lumbar, el tipo de parálisis que se va a presentar es una paraplegia o una paraplegia incompleta, con una sensibilidad afectada solamente de los miembros inferiores y los esfínteres parcialmente alterados, con observaciones de la disminución de los reflejos rotilianos. Y a nivel sacro, el tipo de parálisis que se va a presentar es el síndrome de cola de caballo, con una sensibilidad afectada solamente de la zona perineal. Los esfínteres se encontrarán en incontinencia, y las observaciones es la anestesia en silla de montaña. Ahora vamos a comenzar hablando un poquito con las imágenes, las causas que existen. En la primera y la más frecuente son las causas tumorales. Y en las causas tumorales, de lo más frecuente tenemos que pensar, o es una metástasis o puede ser un mieloma múltiple.
Entonces, recopilé fotos que encontré de la Universidad de Radiopedia, un sitio web gratuito, en el cual puse a buscar casos clínicos de mieloma múltiple, en los cuales me salía esto. Las lesiones características del mieloma múltiple son las lesiones osteolíticas, que se muestran claramente acá. Ahí. Y la mayoría de los casos clínicos que encontré era que comprometía más que todo siempre las últimas vértebras de las torácicas. Como pueden ver acá, está T7 y acá está T8, como esa lesión osteolítica va atacando las vértebras, las va degradando totalmente. Eso sería un mieloma múltiple ya avanzado, con síntomas, porque el mieloma múltiple en sí tiene fases. Una fase donde comienza con una gamapatía monoclonal de significado incierto, en el cual aún no hay síntomas. Luego pasa por una fase asintomática y luego ya viene la fase en donde ya presenta síntomas porque hay una destrucción masiva. Pero al principio es un infiltrado de las células neoplásicas. Y luego vemos el acá, en el cual no se ve tan claramente, pero en esta parte se encuentra una destrucción de las vértebras. O sea, están más comprimidas, todas aquí acaparadas. Como ven, más que todo se da en las últimas torácicas que he visto. Ahí, como dice, lesiones osteolíticas, y también a estas se las denominó lesiones en sacabocados o punched out. Está acá. La siguiente foto. Otras que pude encontrar interesantes, pero que son menos frecuentes, es la de raindrop scoop. Esta que se da en una radiografía. Pero primero es pedir una tomografía, pero si se toma una radiografía y es un mieloma múltiple también avanzado, se puede ver como gotas de lluvia en la parte del cráneo, lesiones osteolíticas que aclaran. Así es como la forma de sacabocado, pero todo esparcido y que se puede ver ahí. Luego, estos tres que les mostré eran en caso de un mieloma múltiple. En caso de una metástasis, lo que pude encontrar fue, en este caso era un paciente con cáncer de próstata, y podemos encontrar lo que se llama la vértebra de Marfan. Es esta que se encuentra más radiolúcida. Sé que no se puede ver tan bien por la imagen, pero si ven una diferencia de su toxicidad, hasta que esta es la considerada vértebra en Marfan. Es cuando se da en casos de metástasis. Ahora vamos a continuar con las causas infecciosas. Entonces, continuando con la segunda causa más frecuente, encontramos las causas infecciosas. Aquí vamos a hablar de dos principalmente, que son la tuberculosis vertebral o enfermedad de Pott y la espondilodicitis. La tuberculosis vertebral, vamos a decir, de que es una infección crónica de la columna producida por el Mycobacterium tuberculosis que produce una destrucción de los cuerpos vertebrales y puede causar una deformidad cifótica característica. En cuestión de la fisiopatología, el bacilo llega a la columna por una vía hematógena desde un foco pulmonar o ganglionar. Una vez en la vértebra, produce lo que es una inflamación granulomatosa con necrosis gaseosa y una destrucción progresiva del hueso esponjoso. En este punto de la infección puede existir la presencia de abscesos paravertebrales fríos. Son llamados abscesos fríos ya que no presentan los signos clásicos de la inflamación, como ser calor, rubor, entre los otros. El paciente va a presentar una clínica de dorsalgia de evolución crónica y progresiva, febrícula, diaforesis nocturna, pérdida ponderal, estos abscesos paravertebrales fríos y en fases avanzadas compresión medular y déficit neurológico. Ahora, en esta resonancia magnética sagital T1 podemos observar claramente esta destrucción del cuerpo vertebral con protrusión hacia el canal medular. Es una imagen de aspecto osteolítico. Siguiente. Ya. Ahora, la espondilodicitis es muy diferente a la enfermedad de Pott, ya que esta va a ser una infección aguda o subaguda del disco intervertebral y es ocasionada principalmente por el Staphylococcus aureus. En cuestión de la fisiopatología, la bacteria va a llegar también por vía hematógena y se deposita en la metáfisis vertebral y desde allí invade el disco intervertebral.
El paciente va a presentar una clínica de dorsalgia intensa, localizada y persistente, fiebre alta, malestar general, astenia y síndrome inflamatorio sistémico, espasmo paravertebral y rigidez segmentaria y en fases avanzadas compresión medular y radiculopatías. En cuestión a la infección, el paciente va a presentar una reacción inflamatoria aguda con edema óseo, destrucción del cartílago y pérdida del espacio discal sobre todo. Ahora, en cuestión a la resonancia magnética, también es una resonancia magnética sagital T2, en la que se observa mayormente columna lumbar y se ve que en el disco intervertebral entre la vértebra L1 y L2 existe una protrusión de este disco hacia el canal medular. Buenas tardes, continuando con la exposición, tenemos las causas traumáticas. El síndrome de destrucción vertebral es de causa traumática, es una condición caracterizada por la pérdida progresiva de integridad estructural de una o más columnas vertebrales. Estas pueden ser de dos causas, pueden ser de causa mecánica aguda o mecánica crónica, lo que va a dar como resultado una destrucción progresiva de la vértebra o también un colapso vertebral, y también puede haber compromisos neurológicos. Ahora, fractura por trauma directo. La fractura por trauma directo es un trauma que está ocasionado ya sea por un accidente, golpe o caída. Esto se va de forma progresiva cuando la vértebra se puede fracturar y se va destruyendo, lo que va a originar el síndrome. Esta fractura rompe la estructura ósea, como ya he mencionado, causando colapso, inestabilidad y deformidad vertebral, como podemos apreciar en la imagen. Fracturas patológicas por hueso debilitado. Las fracturas patológicas por hueso debilitado se da cuando ya el hueso puede tener relación a patología. Esta puede ser por tumores, infecciones, osteoporosis, o también puede perder su resistencia. Esto hace que cuando la persona hace un mínimo esfuerzo pueda ocasionar un trauma directo o puede provocarse una fractura patológica, donde la vértebra también va a colapsar y se va a deformar la vértebra. Esto va a volver a generar inestabilidad, destrucción y destrucción progresiva del cemento vertebral. Ahora, tenemos el mecanismo de compresión medular. En esta parte ya va a haber una lesión, pero esta lesión va a pasar a una segunda fase. ¿Por qué? Porque va a haber otro trauma. Dice, es una lesión resultante de un trauma vertebral en la que los fragmentos óseos y los discos vertebrales van a comprimirse en la médula espinal. Ahora, esto va a producir un daño estructural y funcional en la vértebra. La vértebra ya no va a estar en su forma estructural como siempre y también va a tener la misma función, por lo que se va a dañar progresivamente. Ahora, esta compresión genera un colapso vertebral, como podemos apreciar en la imagen, y va a ocasionar inestabilidad, lo que va a haber una destrucción progresiva y se va a ir constituyendo el síndrome de destrucción vertebral. En conclusión, la vértebra, el síndrome vertebral se da por tres daños traumáticos, y estos pueden ser bien si el paciente se va a caer directo, va a tener un golpe, o va a ser una patología, o va a venir directamente ya con una lesión secundaria, lo que va a ser el mecanismo de compresión medular. Vamos a continuar con las causas metabólicas y degenerativas. Entre estas vamos a tener a la osteoporosis avanzada, enfermedad de Fayet y la osteomielitis crónica. Y todo esto vamos a verlo con imágenes y los cambios radiográficos que van a tener. Vamos a empezar con la osteoporosis avanzada. Esta es una pérdida progresiva de masa ósea y fragilidad del hueso. Como podemos ver aquí en las imágenes, se va haciendo más porosa. Afecta principalmente a personas mayores y mujeres posmenopáusicas debido a cambios hormonales, y provoca un colapso vertebral y deformidad psicótica. Aquí la deformidad psicótica por el desgaste de las vértebras. En casos severos se puede comprimir la médula espinal, como vemos aquí
en la imagen. Estas fracturas osteoporóticas pueden venir fragmentos al canal medular. En los cambios radiográficos vamos a observar una disminución de la altura. Ahí el paciente tiene la postura cifótica. Van a ver las vértebras en cuña o en pancake que están, por ejemplo, acá. Esta sería una vértebra en pancake porque está demasiado desgastada al punto de estar aplanada completamente. Y las en cuña, que son acá, que creo que tampoco se ve muy bien, que son un desgaste más que todo anterior de la vértebra. Y acá se ve una vértebra en cuña y una normal. Va a haber mayor transparencia, es decir, radiolucidez, porque va a perder sus minerales. El hueso pierde minerales. Pueden haber colapsos múltiples o columnas en acordeón en casos severos. Continuamos con la enfermedad de Payet o la osteitis deformante. Esta es una remodelación exagerada, ósea exagerada, desorganizada. Ya que sabemos que el hueso se va regenerando constantemente. El hueso se vuelve más grueso, como podemos ver aquí en la vértebra, pero el ser más grueso y deformado a la vez es débil porque no tiene no tiene los componentes, no están bien formados. Principalmente esta enfermedad afecta al hueso del cráneo, la pelvis y la columna vertebral. Aquí como podemos ver igual en las imágenes. Y vemos este crecimiento que sí tiene una remodelación exagerada, pero a la vez está más débil. Puede causar estenosis del canal medular por compresión, que es el canal medular, y vemos cómo al ser más grueso va comprimiendo el canal. En los cambios radiográficos vamos a observar un aumento del tamaño vertebral, va a estar más grande y un engrosamiento cortical, es decir, de la zona externa, y una trabeculación más gruesa, que la zona interna va a estar como más desmineralizada. Vamos a observar imágenes algodonosas o moteadas, y lo podemos observar acá, sectores de calcificación extensa y otras. Lesiones mixtas líticas, que son la falta de hueso, y las escleróticas, que son el hueso más denso, como por ejemplo la comparación de las normales. Y aquí vemos una. Tenemos después la osteomielitis crónica. Esta es una infección ósea persistente que vuelve consecutivamente, generalmente causada por el Staphylococcus aureus. Produce una destrucción ósea o una necrosis por una falta de irrigación. Estos se llaman los secuestros, por ejemplo, un secuestro óseo. Y al haber esta infección, el hueso forma nuevas capas, forma nuevo hueso que se conoce como involucro, donde trata de encapsular esa necrosis. ¿Qué sería esto? Después tenemos los abscesos que pueden formarse en el hueso, pero también pueden llegar a salir y llegar a ser un absceso paravertebral, donde puede llegar a comprimir el canal medular. Por ahí tenemos esta imagen. Esto puede causar un colapso vertebral por compresión medular. ¿Qué cambios radiográficos vamos a observar en la osteomielitis? Bueno, para esta infección vamos a utilizar la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Vamos a observar lesiones mixtas, es decir, áreas líticas, que serían estas, y áreas escleróticas, donde aquí vemos la punta de
la necrosis de la vértebra y la zona esférica, que es un hueso más denso. Vamos a observar presencia de secuestros óseos, igual de secuestro, esclerosis del hueso circundante, que va a ser un hueso más denso. En resonancia magnética vamos a observar hiperseñal en T2, que nos va a mostrar una inflamación o absceso. Igual tenemos una resonancia magnética de un absceso paravertebral. Aquí igual vemos zonas líticas y zonas escleróticas y en resonancia magnética. ¿Sí? Bien. Bueno, continuando, tenemos lo que son las manifestaciones clínicas. Principalmente tenemos el dolor, que es el síntoma más constante y precoz, y este va a depender de su localización dependiendo del segmento de la columna que está afectado, ya sea cervical o dorsal o lumbar. En las características del dolor tenemos que puede ser un dolor mecánico, que va a empeorar con el movimiento, o un dolor inflamatorio, que va a empeorar en el reposo y durante la noche. Luego tenemos lo que es la rigidez, en el que la musculatura paravertebral se contrae reflejamente para limitar el movimiento y proteger la zona lesionada. Aquí nuestro paciente va a adoptar una postura en la que pueda disminuir el dolor. Y luego tenemos la deformidad, que va a ser causa del colapso vertebral, en el que puede producir una cifosis, que va a ser una curvatura anterior de lo que es la columna, o una escoliosis, que va a ser una desviación, puede ser a la izquierda o a la derecha de la columna vertebral. Después tenemos signos neurológicos que van a ser causados cuando la lesión comprima lo que es la médula o los nervios. Y vamos a tener lo que es debilidad muscular, en el que vamos a notar lo que es la paresia o la paraplegia, como sabemos que no pueda mover las piernas. Luego tenemos alteraciones sensitivas como la hipoestesia, la anestesia. Bueno, error de taipeo no es parestesia. Luego lo que son alteraciones esfiterianas, que va a haber una incontinencia, puede ser urinaria o fecal, y hiperreflexia y signos de piramidalismo cuando hay una compresión medular alta. Aquí hay un cuadro de lo que sería la evolución dependiendo de las diferentes causas, como sea tumoral, infecciosa o traumática. En caso de la que causa sea tumoral, las características del dolor tenemos que va a ser constante, progresivo y nocturno, y este no va a aliviar con lo que es el reposo. Luego, en la afectación vertebral, tenemos que haber una destrucción del cuerpo vertebral, un posible colapso y un compromiso de varias vértebras. Y los signos neurológicos van a ser frecuentes debido a la compresión medular o radicular. En las causas infecciosas tenemos que el dolor va a ser profundo, continuo y con una fiebre y malestar general. En la afectación vertebral va a afectar el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Y en los signos neurológicos puede haber un déficit neurológico progresivo debido a la compresión medular. Y por último, la causa traumática va a haber como característica del dolor es un dolor brusco e intenso tras el trauma. En la afectación vertebral va a haber un colapso o fragmentación vertebral inmediata. Y en los signos neurológicos va a depender del grado de lesión medular, que puede ser inmediato o tardío. Y por último, la evolución general, bueno, inicialmente puede presentarse un dolor localizado que va a ir aumentando con el tiempo si es que no se trata, y puede aparecer deformidades como mencionamos anteriormente y un déficit neurológico progresivo. Y bueno, en etapas avanzadas puede haber una pérdida funcional severa y un compromiso de la marcha o los efectos. Bueno, buenas tardes, compañero doctor. Continuando, yo le voy a hablar sobre el diagnóstico. Después que como la compañera explicó, tenemos toda la clínica, hicimos nuestra historia clínica, tenemos la sospecha para hacer el diagnóstico certero de la enfermedad. Vamos a pedir estudios de laboratorio, estudios de imagen y también biopsia. Empezando con los estudios de laboratorio, van a variar dependiendo de la etiología. Por ejemplo, si es etiología infecciosa, en el hemograma vamos a tener leucocitosis como un cuadro agudo, vamos a tener aumento de la PC, de la proteína C reactiva, va a estar mayor a 10 miligramos sobre decilitro, la velocidad de cementación globular va a estar mayor a 30 milímetros sobre hora. En cambio, si hablamos de etiología tumoral, puede haber leucopenia en neoplasias avanzadas. También puede estar la proteína C reactiva y la BCG
normales en tumores, pero también si es una metástasis avanzada pueden estar elevados. También podemos tener la fosfatasa alcalina que nos puede guiar, que es útil, perdón, en los tumores blásticos reactivos como el osteosarcoma. Podemos también pedir marcadores tumorales. Como vemos, no es nada específico para una enfermedad, estos laboratorios nos van a guiar. ¿Puedes poner la anterior? Entonces, para obtener el diagnóstico certero va a ser con estudios de imágenes y también podemos hacer, perdón, me olvidé mencionar, una biopsia de las vértebras afectadas. En los estudios de imágenes vamos a tener la radiografía simple. En la radiografía simple podemos ver las lisis, el colapso vertebral. Lo malo de la radiografía es que no nos sirve para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Por ejemplo, empieza el cuadro clínico, la afectación en la radiografía se va a ver después de 4 a 8 semanas que haya empezado el cuadro. Así que no nos es útil para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Por ejemplo, en esta radiografía no está muy bien, pero como mencionó mi compañera en otra, es una vértebra en cuña, donde la parte anterior está más aplanada y la parte posterior, por eso se le da ese nombre. También tenemos la tomografía. En la tomografía podemos ver los detalles corticales, podemos ver, como la descripción no hace, podemos ver las afectaciones pediculares también. La siguiente. Pero la prueba GOLD estándar para identificar síndrome de destrucción vertebral va a ser la resonancia magnética por su alta sensibilidad y especificidad. En la resonancia podemos ver lo que son los tejidos blandos, podemos ver el colapso de las vértebras, colapso óseo. También podemos ver los discos intervertebrales, podemos ver la compresión medular y podemos ver también abscesos epidurales y paravertebrales. Por ejemplo, estas dos resonancias son por afectaciones infecciosas. Este es por un Staphylococcus aureus y vemos todo la compresión medular. Y aquí es por una tuberculosis. Hay más descripción todavía. La siguiente, por favor. Y en esta es por un carcinoma. Y aquí vemos igual la compresión, pero hay menos descripción. Bueno, entonces, este es un pequeño cuadro como para comparar cómo se verían las resonancias si se trata de una infección o de metástasis. Por ejemplo, en las infecciosas va a haber compromiso de los discos intervertebrales, van a ser comunes. En cambio, en las metástasis ese compromiso es raro. También el patrón de destrucción va a ser irregular en las infecciones y en la metástasis va a ser crítico o blástico focal. En la lesión ósea múltiple, en las infecciones va a ser poco común, excepto en la tuberculosis, y en cambio en la metástasis es frecuente. Bien. Nuestro compañero vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Bueno, los objetivos principales en una serie de etiología infecciosa hacer que descargue el agente causal, aliviar el dolor, preservar, restaurar la función neurológica si ha sido afectada y mantener lo que es importante, la estabilidad vertebral en caso de que se haya dado una inestabilidad. Tratamiento farmacológico para de tipo infecciosa de conjuntivitis biógena, vamos a tener que, según el antibiograma, se recomienda realizarlo, ¿no? Pero podemos administrar una antibioticoterapia empírica basada en vancomicina, intravenosa y ceftriaxona. Antes de suspender lo que sería este tratamiento, primero vamos a ver que evaluar al paciente que se encuentra febril, sin dolor a la movilización, y esta prueba de SGPC deberían haber disminuido en un tercio, 2/3 del tiempo previo. El uso del corsé es un tratamiento conservador para cuando la columna no se encuentra comprometida, ¿no? Cuando se encuentra todavía un compromiso en la función neurológica. En lo que es el tratamiento farmacológico en TB, los objetivos siempre son los mismos, ¿no? En este se basa en un esquema y con el uso de corsé para evitar, ¿no?, lo que es la inestabilidad disenacida, rifamicina y el control mantenimiento. El tratamiento es por 6 meses.
toda tuberculosis. Ahora, lo que es tratamiento de tipo quirúrgico, también los objetivos van a ser primeramente manejar el dolor, mejorar o revertir el compromiso neurológico que la mayoría de las veces está comprometido, y corregir la estabilidad o la deformidad. Y en los casos de que sea un tipo de mieloma, por ejemplo, vamos a usar lo que es la quimioterapia o radioterapia. La indicación del tratamiento quirúrgico va a ser un dolor intratable, compromiso neurológico progresivo que cada vez es mayor debido a la compresión medular que se va dando debido a la destrucción de las vértebras. Cuando hay un tumor radioresistente, una inestabilidad espinal y una metástasis única. Entonces, en el tratamiento quirúrgico se va a hacer lo que es la debridación, la descompresión y la fijación de la columna. Aquí tenemos, ¿no?, las indicaciones, la decisión inmediata, tratamiento quirúrgico. En el caso de que sea una causa metabólica o degenerativa como la osteoporosis o las compañeras, se va a hacer un esquema de fosfonatos y o de consumados de partida según el caso, ¿no?, para reconstituir lo que sería nuestra vértebra. Aquí tenemos un algoritmo dependiendo de lo que es la etiología. Entonces vamos a llegar a lo que es el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente, ¿no? Tenemos, bueno, de acuerdo a su historia, primero vamos a ver a su historia clínica, vamos a pedir diversos laboratorios. Aquí tenemos, aparte de lo que es el tipo infeccioso, un hemocultivo, una rosa positivo, puede dar positivo para enfermedad infecciosa, para tuberculosis o para, en algunos casos, para Bruselas, pero no es muy común, es al 2-3% de los cuadros. Aquí en el medio vamos a tener lo que es los tipos de tumores, lo que son lesiones líticas. Vamos a tener el examen de Jones positivo, que son marcadores tumorales, ¿no? En el caso de ser positivo, pues se sospecha de una etiología neoplásica, como el mieloma múltiple, que es un común, la verdad. Y luego tenemos lo que es la causa degenerativa o metabólica, que se realiza una gamografía ósea también, ¿no?, para ver si la etiología es osteoporosis. Bueno, aquí todas estas evaluaciones orientadas al tipo de etiología que puede tener el paciente va a llegar aquí en dos cuadros, ¿no? Si la columna sigue estable, vamos a tener, y si no tiene compromiso neurológico, simplemente va a ser un tratamiento conservador, simplemente el uso de corset y antibiótico en el caso es infeccioso, o tipo metabólico por reducir lo que es el calcio. Si hay compromiso neurológico, siempre se va a optar por lo que es un tratamiento quirúrgico, especialmente cuando la columna está inestable, sí o sí, haya o no compromiso neurológico, sí o sí, un tratamiento quirúrgico urgencia para restaurar lo que es la función al paciente. En caso de no realizarse, puede quedar para siempre, ¿no?, en la función. Vamos con la presentación del caso. Nuestro paciente se llama Ronnie Mendoza, tiene 56 años de edad, es de sexo masculino, él actualmente reside en Santa Cruz. Su fecha de nacimiento es el 28 del 04 de 1969. Dirección alrededor del Plan 3000. La zona no nos lo quiso ubicar exactamente. Estado civil soltero, grado de escolaridad, él dijo segundo intermedio, que para nosotros es como primero de secundaria. Ocupación jardinero, de religión católica, y los datos obtenidos son del paciente y la confiabilidad es confiable. ¿Cuál fue el motivo de consulta por lo que ingresó nuestro paciente? Fue por un dolor en la espalda, por la pérdida de la sensibilidad
en lo que fueron las piernas y el paciente no podía caminar. ¿Cuál es la historia de la enfermedad actual? Como nuevamente se dijo, es un paciente masculino de 56 años de edad, jardinero, quien presenta un cuadro clínico de aproximadamente un mes de evolución, caracterizado inicialmente por una lumbalgia de tipo urente, de intensidad 8 de 10, con irradiación anterior y hacia arriba. Eso era lo que explicaba nuestro paciente. El dolor también se desencadena tras el esfuerzo físico. Él estaba levantando un balde y sintió un dolor a nivel lumbar, y desde ahí fue lo que inició todo este tipo de sintomatología. Después de eso, que fue durante su labor, refiere persistencia del dolor con alivio parcial tras uso de analgésicos de venta libre. Él fue directo a una farmacia y le colocaron calmante, simplemente para el dolor. Posterior a eso ya presentó debilidad progresiva de miembros inferiores, motivo por el cual acude a un centro de salud más cercano de su zona, donde recibe tratamientos sintomáticos y mejoría. Él explica que igualmente le pusieron los mismos medicamentos, los mismos calmantes que se le colocó, tanto que fue a la misma farmacia. Entonces, al ver que no había mejoría, él ya no volvió a ese centro médico. En los días siguientes evoluciona con paresia bilateral de miembros inferiores que progresa a una paraplegia flácida, ya acompañada con hipoestesia y posteriormente a una anestesia total en nivel sensitivo bajo, o sea, a nivel de T7, generalmente de este paciente, con imposibilidad para la marcha ante la instalación súbita de este déficit motor y sensitivo. Ya es trasladado del Hospital de la Villa. Cabe recalcar también que en el Hospital de la Villa le colocaron sonda, porque como anteriormente se dijo, para nuestro caso de este paciente, como ven, hay una alteración medular, hay ya déficit motor, déficit sensitivo, y también hay incontinencia o daño de lo que son el control esfinteriano. ¿Ya? Entonces, y se realizaron estudios en este hospital, que fue una radiografía de columna, un hemograma y un examen general de orina. Y ya posteriormente con estos exámenes ya fue referido a lo que es a nuestro nosocomio, que es el San Juan de Dios, donde actualmente se encuentra en el servicio de neurocirugía por ingreso en el día o fecha 24 del 09/2025. Ya está aquí en observación y en manejo especializado por Luego están los antecedentes personales. Nuestro paciente aquí lleva una dieta hipocalórica, hipoproteica. Ya en evolución, ya en el mismo lugar, ya se le está iniciando con una dieta hiperproteica y hipercalórica. El tabaco, fumaba anteriormente, alcohol no bebía, o sea, bebía pero ya no, alergias no refiere, drogas no refiere. Según transfusiones, él nos dijo que se le había colocado ya en el Hospital San Juan de Dios. Medicamentos no refiere, y en hábitos higiénicos, sudoresis y catarsis, como nuevamente se dice, el paciente está con sonda. En los antecedentes personales patológicos, en enfermedades de infancia no refiere, en enfermedades de adolescencia tampoco, y ya en enfermedades de adultos es simplemente lo que ahora está cursando, es la paraplegia. Igualmente en antecedentes hospitalarios, clínicos, la paraplegia, quirúrgico no, y traumatológico no. Antecedentes familiares: su padre actualmente fallecido, su madre es una persona mayor que ya por la edad tiene distintos dolores, y hermanos tiene 5 aparentemente sanos, hijos no tiene. ¿Cuáles son sus antecedentes psicosociales? Es que vive por la zona del Prat del Mil, en una casita alquilada con su madre y hermanos, y cuenta con todos los servicios básicos de salud, o servicios básicos como ser agua, luz y alcantarillado. Vamos por los anamnesis por sistema. ¿Qué hemos visto en el sistema nervioso central? Vimos pérdida de la sensibilidad, que sería la anestesia en los miembros inferiores. Vimos daños en el esfinteriano y reflejos abolidos, había reflexia a nivel de miembros inferiores. Y también se evidencia daño a nivel medular y de luz negra. Sistema cardiovascular es bastante asintomático, respiratorio asintomático, gastrointestinal asintomático, genitourinario, nuevamente se dijo, el paciente está con daños en los esfínteres, por lo cual actualmente está con sonda. El sistema musculoesquelético, hay hipotonía, arreflexia y anestesia en miembros inferiores. Y el sistema ganglionar asintomático. En la última vez que lo fuimos a visitar, nos comenta que presentó fiebre hace atrás. En examen físico general, estado general está regular nuestro paciente, estado nutricional está con déficit calórico, estado de conciencia, nuestro paciente está consciente en estado, tiempo y persona como lugar. Posición, actualmente se encuentra en decúbito supino, actitud colaboradora y activa.
biotipo es ectomorfo, su fase está compuesta yendo igual para caquésica, y piel y mucosa semihidratada. ¿Cuáles fueron sus signos vitales? Frecuencia cardíaca 81 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 27 respiraciones por minuto, temperatura de 36 a 5 grados centígrados, presión arterial de 110 a 62 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno del 95%. En los datos antropométricos, nuestro paciente pesa alrededor de 52 kilogramos, una talla de 1,65 con un índice de masa corporal 19 yendo para abajo. El examen físico secretario, ¿cómo lo vimos en cabeza? Nuestro paciente está normocefálico, con buena implantación pilosa, y en ojos, pupilas isocóricas, fotorreactivas, con un poquito la esclera estaba amarilla, con evidencia de deshidratación, y el reflejo motor está conservado. La nariz, el tabique ligeramente está desviado, él dijo que no fue por ningún golpe, simplemente fue porque él supuestamente no lo golpearon ni nada. Oídos, el conducto auditivo permeable, pabellón auricular centralizado. La boca, la mucosa es igual semihidratada, con presencia de caries y arcada dental incompleta con falta de molares del lado izquierdo. El cuello está cilíndrico, sin aeropatías o masas palpables. Y ya en tórax anterior, la infección vimos que estaba simétrico, con los arcos intercostales visibles, con los taquitos. Palpación, elasticidad y expansividad conservada, percusión, la matriz cardíaca conservada, ocultación, ruidos cardíacos normofonéticos con un ritmo sinusal. Tórax posterior, igualmente simétrico, en palpación igual se le vio simétrico con elasticidad y estabilidad conservada, percusión, sonoridad conservada, y en ocultación el murmullo vesicular está conservado en ambos campos. El abdomen está blando con ruidos hidroaéreos. ¿Por qué no ponemos indoloro ni nada? Porque el paciente a nivel de T7 ya no se refiere. Pudimos haber tocado, pero el paciente no refiere. Genitourinario no se evalúa tanto esa zona, pero nuestro paciente está con sonda. En extremidades, en miembros superiores, está ligeramente hipotónico. Ligeramente, pero es por la postura, o sea, por la posición adaptada del paciente que está en cama. Se siente igual un poco atrofiado. Pero en miembros inferiores están totalmente hipotónicos, con anestesia en ambos miembros y con arreflexo. No presenta reflejo. En examen neurológico, nuestro paciente está consciente, tiene una ocular de 4, reflejo de 5, tiene unas pupilas isocóricas y fotorreactivas. Los reflejos osteotendinosos, los reflejos de miembros superiores, tanto bicipital, que fue lo que se hizo, el estilo radial, y el cúbito pronador están conservados, y lo que son los reflejos de miembros inferiores abolidos y arreflexos. Nuestra hipótesis diagnóstica quedó como una paraplegia por síndrome de compresión medular, pero notamos algo en nuestra última visita. Fue que nuestro paciente nos refirió que llegó a sentir tanto a nivel, una hiporreflexia pequeña, un movimiento pequeño a nivel patelar, y que había sensibilidad por debajo del dedo. ¿Lo pueden mostrar? Es video, para que lo vean un poquito agresivo, un leve movimiento. ¿Por qué no se puede repetir? Por internet. Ay, no, ¿por qué no? Bueno, se los veía, ya que no lo pueden reproducir ahorita. Se les vamos a este nivel. Y aquí igual, a nivel de este lado, sí hizo un poco movimiento, como una extensión pequeñita. Entonces nuestro paciente dijo que llegó a sentir, o sea que tal vez hay una evolución positiva a lo que se va viendo. Siempre de positiva. Estos fueron algunos exámenes complementarios que se dio, porque quiero que lo vean aquí. En este estudio podemos ver que la columna está centralizada, podemos ver que no hay ningún movimiento, ninguna curvatura, que no sea de las normales, pero podemos ver que a nivel de L5 y L3, vean la diferencia en estos ambos casos, que L4 está comprimida o acuñada. Luego seguimos subiendo, L2 igual, presenta mismas características de una leve compresión, L1 la vemos normal, y vemos 12, 11 y 10 bien acuñadas, o sea hay una compresión total de estas vértebras. Y si seguimos subiendo, 9,
La 8 acá la pueden ver igual, no hay la misma comparación de la 9 con la 8 y en la 7. Este pequeñito espacio es igual una compresión igual muy fuerte y es desde ahí donde el paciente ya no siente. Y los mismos estudios que es del mismo lado, pero aquí se ve mejor. Tenemos unas fotitos con nuestro paciente y que colaboró y agradecemos que nos permitió estar en ese tiempo, igual que fuimos en horario de visita junto a sus familiares. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno.